Bienvenidos a Che Vemos una Peli. En esta nueva entrega de películas de ciencia ficción injustamente olvidadas, te traemos una selección de gemas escondidas que seguramente han pasado desapercibidas para muchos. Desde viajes en el tiempo hasta dilemas éticos sobre la inteligencia artificial. Estas historias no solo te harán reflexionar, sino que también te mantendrán al borde de tu asiento, sofá o colchoneta. Prepárate para descubrir títulos que, a pesar de su calidad, no siempre recibieron la atención que se merecían. Y comenzamos. Looper, 2012. En un futuro distópico, los viajes en el tiempo son una realidad, pero están controlados por organizaciones criminales que los utilizan para eliminar personas indeseadas. Joe es un looper, un asesino a sueldo encargado de matar a las personas enviadas del futuro. Todo cambiará cuando una de las víctimas resulta ser su yo futuro, lo que desencadenará una serie de eventos que pondrán a prueba su moralidad y su instinto de supervivencia. La película explora temas profundos como el destino, el sacrificio y las consecuencias de nuestras decisiones, combinando acción trepidante con una narrativa compleja y emocionante. Entre sus actores principales encontramos a Joseph Gordon-Levitt como el joven Joe, Bruce Willis como el Joe del futuro y Emily Blunt como Sarah. ¿Por qué deberías verla? Es una de esas películas más originales del género de los últimos años, con giros inesperados, actuaciones que recordarás y una atmósfera cautivadora que te mantendrá enganchado. Como dato curioso, Joseph Gordon-Levitt pasó horas estudiando los gestos y la forma de hablar de Bruce Willis para interpretar una versión más joven y creíble de él. Yo soy tu madre, 2019. En un búnker subterráneo diseñado para repoblar la Tierra tras un evento apocalíptico, una adolescente conocida solo como hija es criada por un robot llamado Madre. La relación entre ambas parecerá perfecta hasta que una mujer herida aparece en la entrada del refugio, poniendo en duda todo lo que hija quería saber sobre el mundo exterior y sobre su propia existencia. La película combina tensión psicológica con preguntas sobre la ética de la inteligencia artificial, desafiando constantemente las percepciones del espectador sobre la verdad y la mentira. Entre sus actores principales encontramos a Clara Rugar como hija, Rose Byrne como la madre y Gillian Swan como la misteriosa mujer. ¿Por qué deberías verla? Es un thriller de ciencia ficción inteligente y visualmente impresionante, que te dejará reflexionando mucho después de verla terminado. Como dato curioso, el diseño del robot de Madre fue realizado completamente con efectos prácticos, operado por un titiritero profesional dentro del traje. Nación cautiva, 2019. A una década de la ocupación alienígena de la Tierra, la humanidad vive bajo un régimen autoritario impuesto por sus invasores. Mientras algunos colaboran con los extraterrestres para mantener el control, otros forman parte de la resistencia clandestina que busca recuperar la libertad. La historia sigue a Gabriel, un joven atrapado entre estas dos facciones, mientras se convierte en una pieza clave en la lucha por el destino del planeta. Una narrativa que combina intriga, política y ciencia ficción, la película explora temas como la vigilancia masiva y la lucha por la autonomía. Entre sus actores principales encontramos a John Goodman como William Mulligan, Aston Sanders como Gabriel y Vera Farmiga como Joe Doe, una misteriosa figura de la resistencia. ¿Por qué deberías verla? Es una propuesta diferente dentro del género, enfocándose en el impacto sociopolítico de una invasión alienígena en lugar de centrarse únicamente en la acción. Como dato curioso, la película utiliza ubicaciones reales de Chicago para crear una atmósfera auténtica y desoladora, con efectos especiales mínimos pero efectivos. Asesino cibernético, 1995. En un planeta devastado por la guerra, las corporaciones han creado máquinas asesinas llamadas Screamers para proteger sus intereses. Estas máquinas diseñadas para adaptarse y evolucionar se vuelven incontrolables, poniendo en peligro a los humanos que intentan sobrevivir. El comandante Henderson lidera una misión para negociar la paz, pero pronto descubre que la línea entre el hombre y la máquina se ha vuelto peligrosamente borrosa. La película combina acción con una crítica social sobre los excesos tecnológicos y el conflicto humano. Entre sus actores principales encontramos a Peter Weller como el comandante, Jennifer Rubin como Jessica y Rod Duplass como Becker. ¿Por qué deberías verla? Basada en una historia de Philip K. Dick, esta película ofrece una visión oscura y fascinante sobre la relación entre la humanidad y la tecnología. Como dato curioso, los Screamers fueron diseñados inspirándose en criaturas descritas en los relatos de ciencia ficción de los años 50 y 60. Seguridad no garantizada, 2012. Un trío de periodistas descubre un anuncio en un periódico donde un hombre busca un compañero para un viaje en el tiempo. Intrigados, deciden investigarlo, y así conocen a Kenneth, un excéntrico empleado de una tienda que afirma haber construido una máquina del tiempo. Mientras los periodistas se involucran en su plan, las líneas entre la realidad y el delirio se difuminan, llevándolos a replantearse sus propias existencias. La película mezcla humor, romance y ciencia ficción,
explorando temas como la soledad, la nostalgia y el deseo de redención. Entre sus actores principales encontramos a Aubrey Plaza como la periodista desencantada, Mark Duplass como Kenneth y Jake Johnson como Jeff, el cínico líder del grupo. ¿Por qué deberías verla? Es una joya indie que utiliza la ciencia ficción como una excusa para explorar las emociones humanas con un enfoque fresco y encantador. Como dato curioso, el guion de la película se inspiró en un anuncio real que apareció en una revista en 1997 como una broma, pero que terminó captando la atención de la gran parte del público. Querence, 2013. Durante una cena de amigos, un extraño fenómeno astronómico provoca anomalías en el espacio-tiempo. A medida que la noche avanza, los invitados descubren que sus realidades se están entrelazando con versiones alternativas de ellos mismos, desatando una tensión creciente que amenaza con destruirlos. La película se desarrolla casi en su totalidad en una sola locación, lo que intensifica la sensación de claustrofobia y misterio, mientras plantea preguntas filosóficas sobre la identidad y las decisiones que definen nuestras vidas. Entre sus actores principales encontramos a Emily Bandoli como M, Maurice Sterling como Kevin y Nicholas Brendon como Mike, un ex actor. ¿Por qué deberías verla? Con un presupuesto reducido, esta película logra construir una historia absorbente y llena de giros inesperados que te mantendrán especulando hasta el final. Como dato curioso, la mayoría de los diálogos fueron improvisados, ya que el director James Ward Beckett proporcionó solo líneas generales para cada escena. Splice, 2009. Dos brillantes genetistas, Cliff y Elsa, desafían las normas de la ética al combinar ADN humano con el de otras especies para crear un organismo híbrido llamado Dren. Al principio, Dren parece ser un logro científico revolucionario, pero pronto su desarrollo acelerado y su comportamiento impredecible desencadenarán una serie de eventos catastróficos. La película aborda temas como la ambición científica, la ética y las consecuencias de jugar con la naturaleza, mientras mezcla el terror con la ciencia ficción. Entre sus actores principales encontramos a Adrien Brody como Cliff Nicole, Sarah Polley como Elsa Cass y Stephanie Jenner como Dren. ¿Por qué deberías verla? Es una película provocadora que no teme explorar los límites de la ciencia y sus posibles repercusiones, con momentos inquietantes que se quedarán contigo. Como dato curioso, el diseño de Dren se inspiró en modelos anatómicos humanos y en especies animales inusuales para darle un aspecto perturbador pero fascinante. Johnny Mnemonic, 1995. En un futuro distópico, Johnny es un mensajero de datos que lleva información sensible implantada directamente en su cerebro. Cuando acepta transportar un archivo demasiado grande, se convierte en el blanco de corporaciones poderosas y mercenarios luchando contra el tiempo para extraer la información antes de que le cause daño cerebral irreversible. La película es una adaptación de un cuento de William Gibson y ofrece una versión cyberpunk llena de acción y tecnología avanzada. Entre sus actores principales encontramos a Keanu Reeves como Johnny, Dina Meyer como Jane y Dolph Lundgren como el predicador asesino. ¿Por qué deberías verla? Es una película de culto dentro del género cyberpunk, que mezcla acción trepidante con una reflexión sobre la relación entre tecnología y humanidad. Como dato curioso, la película fue una de las primeras en explorar el concepto de Internet como una red global avanzada, anticipando elementos de la cultura digital actual. Repo Man, 1984. Otto, un joven sin rumbo, se convierte en un Repo Man, encargado de recuperar coches cuyos dueños no han pagado las deudas. Durante una de sus misiones, descubre un auto que contiene un misterioso secreto relacionado con extraterrestres, atrayendo la atención del gobierno y otras facciones interesadas. La película es una mezcla de ciencia ficción, comedia negra y crítica social, con un estilo único que la ha convertido en un clásico de culto. Entre sus actores principales encontramos a Emilia Stevens como Otto, Dean Stanton como Pat y Tracy Waller como Miller. ¿Por qué deberías verla? Es una sátira subversiva que captura el espíritu rebelde de los años 80, con diálogos ingeniosos y una trama que desafía las expectativas. Como dato curioso, la película tiene múltiples referencias o teorías de la conspiración sobre ovnis, un tema de gran popularidad durante la década de los 80. Y ahí lo tienes, una nueva lista de películas de ciencia ficción injustamente olvidadas, que merecen ser redescubiertas, desde viajes en el tiempo y dilemas éticos hasta críticas sociales y aventuras cósmicas. Estas películas tienen algo único que ofrecer. Si buscas historias originales que combinen acción, reflexión y emoción, esta selección no te decepcionará. ¿Cuál de estas películas te llamó la atención? Déjanos tus comentarios y cuéntanos cuáles agregarías a futuras listas. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a Che Vemos Una Peli y activar la campanita para no perderte nuestras próximas recomendaciones. Hasta la próxima. Chao.